Y trabajar en la radio era como te lo esperabas, porque, bueno, escuchando a gente que ha trabajado en radios y tal, hay veces que comentan que el ambiente depende del tipo de radio y depende del tipo de Mm. periodismo y demás, pero que el ambiente a veces es un poco, bueno, como un poco, no sé si decir tóxico, pero que no te esperas que sea así. Hay muchas relaciones, hay un poco de política de por medio a veces. Mm. ¿Cómo fue para ti entrar en la radio? ¿Era como te Mm. esperabas? Mm. Claro, mira, yo siempre creo y sigo siendo una persona muy inocente, o sea, siempre pienso bien de los demás y creo que esto también nos hace libres a las personas que optamos por ser de esta determinada manera. Yo intento no pensar nunca mal de los demás y siempre ir con una buena predisposición, Ujú, pero sí que es cierto que como tú muy bien has dicho, Juanma, al final un medio de comunicación, y hablamos hace poco también en nuestro podcast, con el que fue en su momento mi jefe en la radio local que citabas antes aquí en Valencia, ujú. viven del poder político. Entonces, si tú estás totalmente condicionado económicamente, la tendencia además, hay gráficas que son tremendas, ¿no? O sea, en los años 80 por citar nombres que igual le pueden sonar a la audiencia, con De la Morena, García, pues los inicios de Herrera, tantas, Iñaki Gabilondo, bueno, toda esta generación vivieron los medios de comunicación en una época en la que la inversión publicitaria privada, de empresas privadas, como la tuya, por ejemplo, Ujú. como Nomu, invertían en un 80% en medios de comunicación tradicionales. Claro, a día de hoy, el 80 no son los medios o sea, no son las empresas privadas, son los medios institucionales. Entonces, eh, pues desde luego tener esa cercanía, yo creo, con el poder, con la política, te hace sentir, yo creo, precisamente como los políticos, que se creen y se sienten inquebrantables, intocables y por encima del bien y del mal, ¿no? Entonces, claro, y luego, por supuesto, tiene un componente de ego muy grande, ¿no? Al final, pues a día de hoy cada vez es más irrelevante, ¿no? Ujú. La prensa y los medios de comunicación y a mí ya no me... Pero sí que es verdad que en esa época, pues tenían todo el escaparate mediático era suyo. Ujú. Entonces toda la población consumía tele, radio y prensa como únicos medios. Claro, el ego algo hacía, claro. Sí, también es que cuando entró Internet y el modelo de negocio eran un poco los clics, que es cuando empieza todo el tema del clickbait, ¿no? Y creo que ahí también la gente, es que creo que la pandemia ha sido un punto de inflexión, pero la gente ha perdido bastante la fe en este tipo de medios porque al final su modelo de negocio es que cuantas más impresiones tengan y más gente clique en el artículo, pues más Claro. dinero ganan por anunciantes. Entonces, obviamente, los titulares tienen que ser llamativos y en general, Pero, ojo, Juanma, y perdona que te corte, pero es que esto también está en los creadores de contenido. O sea, correcto. no hace falta que nos vayamos a los medios, lo podemos ver directamente en YouTube, Sí. o en Instagram, o en Spotify, o en cualquier red social actual. Entonces, esto del clickbait al final es, bueno, lo que se conoce como la economía de la atención, ¿no? Ujú, Que tienes que llamar mucho la atención para tratar de acapararla. mm, Y claro, nosotros lo que nos decían, los que estudiábamos esto, era que la verdad es lo que te hace libre. Y claro, si recurres a mentiras, a pequeños engaños y no tan pequeños para llamar la atención, y ya no solamente para llamar la atención, sino para retener esa atención. ujú, Porque, por ejemplo, si tú pones en esta charla que estamos teniendo ahora de título en la miniatura de YouTube un titular que sea completamente catastrófico o que sea súper clickbait, pues sí, obviamente mucha gente te va a ver. Pero el tema ya no es solamente quién te ve. El tema es una vez han clicado y están viéndote, si son capaces de aguantar hasta el final. Y para eso, para aguantar hasta el final, tienes dos alternativas. Una, vender humo. Dos,
aportar valor a la gente. Y ahí es la decisión, yo creo, que tienen y que tenemos que hacer tanto los medios de comunicación como los creadores, como todas las personas que se pongan delante de una cámara. Sí, además es que es verdad que la gente ya está mucho más... El ojo está mucho más hecho al clickbait ya online de lo que era hace unos años. Yo creo que todo el mundo sabe perfectamente cuando un titular o una portada, que además ahora en YouTube son todas tan llamativas, es mentira, ¿no? Mm. Creo que eso es bastante obvio ya para casi todo el mundo. Sí que habrá gente que Ujú. siga clicando, pero efectivamente tú lo que quieres como creador de contenido no es solo que aguanten hasta el final de ese vídeo, sino que digan, oye, qué chula esta entrevista, a ver quién viene la semana que viene, pues me voy a suscribir. Mm. Pero si es solo clicar en un vídeo y luego decir, este tío es un vendehumos, pues no quieren saber nada más de ti. Tienes una oportunidad Sí, al final. lo que pasa es que como siempre, y pasaba en los medios tradicionales y pasaba en Internet, es que al final quien manda son los que nos escuchan. Correcto. Entonces, fíjate, y ahí me voy a una anécdota personal. Yo cuando empecé mi podcast de entrevistas, que es algo literal a lo que estamos tú y yo haciendo ahora, Ujú. yo tuve una hipótesis durante mucho tiempo que fue, oye, a ver si estoy haciendo un contenido para gente que no está donde yo lo estoy publicando. Es decir, a ver si la masa crítica Ujú. de personas y audiencias que consumen el contenido que yo estoy ofreciendo no está aquí. Porque aquí lo que mola, lo que vende es otro tipo de cosas. Ujú. Y ya sabes a qué cosas me refiero. En la miniatura poner... Espera, se te ha cortado el sonido ahí ¿Se a me ha ti. cortado? Ahora. Se te ha Sí, cortado ese momento. decía, se me ha acordado que decía, lo que vende igual es poner en la miniatura muchos ceros y un uno. Justo. Eso es lo que me refiero. Entonces, bueno, tú tienes que, tú tienes que ahí tomar decisiones y yo creo que, pues bueno, venir yo aquí a decirte o a soltar una charla sobre rigor a la hora de publicación, pues yo creo que eso va en el criterio y en el ADN de cada uno. Pero creo que hay ejemplos sobrados de mucha gente hoy en día en Internet que sinceramente yo creo que sí que se les debería de alguna manera no censurar, porque no me gusta la censura, pero sí de alguna manera controlar o poner límites. Pues claro, el tema de la libertad de expresión, Juanma, es, Ujú. es un tema complejo. El tema de la libertad de expresión vale todo. Sobre todos los temas hay libertad de expresión. Hacia todos los públicos, yo creo que no. Yo creo que no. Es un tema Y muy complicado también, perdona por cortarte, porque al mm, final la persona o organización que es la que controla ese contenido tiene un poder impresionante y puede decidir qué es lo que mm, está bien decir y qué no, también. claro. Es súper complejo, a mí me parece un tema muy complejo. Estoy contigo, creo que no vale todo y a todos los públicos, pero me parece una cosa bastante compleja como para que la haga un humano que tiene sus intereses al final. Sí, efectivamente. Y al final, ¿sabes lo que pasa? Que aquí también entra, yo creo, un componente muy psicológico del ser humano, como bien apuntabas. O sea, al Sí. final, eh, cuando empiezas, yo creo en esto de la divulgación en Internet o en general en la comunicación de masas, pues no te conoce nadie. Y como no te conoce nadie, bueno, eres un tío también con menos experiencia, ¿no? Acabas de empezar, eh, no te permites ciertas licencias que luego cuando la gente te empieza a conocer, te la juegas más. Ujú. Y yo creo que te lo crees más. Y también creo que traicionas ciertas consideraciones que tu yo del principio no hubiera pasado por ahí. Entonces yo creo que esto es una cuestión
de ética, de criterios y de rigor. Mira, el otro día hablábamos esto es una anécdota buena que te voy a contar. Hablábamos el otro día en el podcast, hicimos un stream con, con una persona que está en Nueva York y que está haciendo una tesis sobre la instrumentalización del lenguaje en la transición española, durante la transición española. Parecía un temazo, ¿no? Ujú, Y se llama Antonio Tudela. Y Antonio ha sido discípulo de un gran pensador, filósofo político que ha tenido este país que se llamó, porque ya falleció, 2018, Antonio García Trevijano. Y ¿sabes cuál era la curiosidad? Que Antonio, yo lo conozco en un contexto de redes en el cual él me contesta en una publicación de Instagram. Yo le contesto y digo, tío, lo que cuentas en tu canal es oro. ¿Cómo es posible que no te conozca nadie? Tienes 100 suscriptores. Y bueno, me contó un poco toda la historia, de que él tenía un perfil mucho más académico, que está haciendo su tesis, que tal, que cual. Y me contó la historia de otro allegado y a su vez discípulo de Antonio García Trevijano, que sí que lo conocerás y lo conocerá ampliamente la audiencia, que es Rubén Gisbert, ujú. que es bueno, un politólogo y también discípulo de Antonio García Trevijano. ¿Cuál es la diferencia? Rubén Gisbert y de Antonio Tudela, en este caso, y llevándonos al territorio de la comunicación y de lo que estábamos hablando, ¿vale? Para ser lo más eh, rigurosos posible. Uno todavía no lo conoce nadie, al otro lo conoce mucha gente. El primero promueve las ideas iniciales y es fiel a lo que aprendió de su maestro trevijano, y el otro, después de haber acumulado pues mucha fama y repercusión, etcétera, pues ahora se lanza a montar un partido político. ¿Y por qué te vengo a decir todo esto? Porque los postulados de Antonio García Trevijano no eran de montar un partido político en base al régimen de la Constitución del 78 que tenemos a día de hoy. Era un proceso de república constituyente. En fin, lo que te vengo a decir, y lo cierro con un término que me moló mucho que dijo este Antonio. Decía, las divas del stream se pueden permitir o empiezan a hacer cosas que los que no somos todavía o que no estamos ahí, pues nos mantenemos fieles. Entonces, pues bueno, al final es el ser humano. Pues eso. Yo abogo por ser riguroso y por mantener una línea constante en el tiempo, porque si no, al final Ujú. yo creo que vives un poco disociado. O sea, yo lo pienso digo, el Gisbert decía que no, que yo soy que tal, y ahora de repente has acabado ahí y te has metido a esto. Lo vimos con muchos otros cargos políticos de diferentes facciones, ¿no? Los que promulgaban una cosa y acaban siendo otra. Los que nunca harían tal y han acabado Ujú. haciendo cual. Sí. Entonces, yo creo que, y esta es mi tesis un poco de ciudadano corriente y del mundo que ve y escucha, yo creo que vivimos ahora mismo en una sociedad en la que si te veo no me acuerdo, donde digo Diego, y mucha hipocresía y mucha incongruencia con dos finalidades principales. Una, la fama, y dos, el dinero. Mm. Esa es mi visión, la verdad. No, desde luego, desde luego. Estaba pensando también en Alvise, ¿no? Que también es alguien que empezó como, pues, como divulgador y tal, y al final acabó también montando un partido político y bueno, Y cobrando 150.000 pavos correcto. bueno, ¿cómo era el dato que nos lo dijo el otro día Juanma? Que por cada año que estaba en el Europarlamento se aseguraba, no sé si 5.000 pavos de pensión extra a su pensión o 3.000 pavos extra a su pensión. En Ujú. fin, beneficiarse de toda esa oligarquía de poder que hay en la Unión Europea.